Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Esta es la quinta clase de lógica para los estudiantes de preparatoria del cuarto semestre del Instituto Mano Amiga de Monterrey. El tema de hoy van a ser las etapas de una discusión crítica. La siguiente clase vamos a ver las reglas. Vamos a dividirlo entonces en dos apartados. Esta parte es importante que lo veamos así, pues otra vez para no acumular demasiada información en una sola sesión. Por lo mismo no se va a tratar de una clase muy larga, sino simplemente voy a exponer cuáles son estas etapas de una discusión crítica y pasaremos en una clase posterior a especificar las reglas. Vamos a ver que son cosas que de alguna manera pues, son bastante lógicas, es obvio por la naturaleza de la materia. Lo primero es que tenemos que entender que toda discusión, eh, si se va a llevar dentro del campo de lo racional, si vamos a intentar llegar a un acuerdo racional sobre el tema que sea, pues tiene que estar claramente delimitada, claramente especificada, para que pueda desarrollarse pues, de una manera respetuosa, normal entre los participantes. Eh, en la primera etapa que vamos a ver, que es la etapa de confrontación, los participantes fijan sus posiciones de entrada, diferenciando los argumentos de los datos aislados. O sea, sobre la postura que vaya a ser, sean dos, sean tres, cuatro, cinco, el número de participantes que vaya a haber, cada uno fija su posición de entrada. ¿Por qué es importante esto? Justamente pues para diferenciarlos, para ver qué es lo que opina cada quien. Porque, por ejemplo, si hubiera dos de cuatro que tuviesen el mismo punto de vista, pues para qué hacerlo de cuatro, lo hacemos de tres, eliminamos a uno y que el que sea mejor argumentando de los dos lo exponga. Entonces, claro, esta primera etapa es diferenciar claramente cuáles son los puntos de vista. Y en esta etapa también hay algunas reglas que asumir. Primero, no cambiar sin autorización el orden de la discusión. Aquí estamos hablando de debates organizados. No estamos hablando de una discusión que se tenga en la calle donde pues no hay reglas, no hay nada, sencillamente es un intercambio de puntos de vista. Si vamos a intentar llegar a un acuerdo, por ejemplo, en una negociación del tipo que sea, pues lo primero es que nos pongamos de acuerdo sobre el orden en que se van a discutir los puntos sobre los cuales hay una diferencia. Y una regla fundamental es no cambiar sin autorización esos puntos. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en lo que son los debates parlamentarios, en lo que son los debates entre grupos políticos en cámaras, congresos y demás. ¿Por qué? Pues porque se fija un orden del día y en base a ese orden del día es que se debate, se discute lo que haya que discutir. El siguiente punto que es importante respetar, la siguiente regla, es no pasar a la etapa de la argumentación sin haber fijado previamente el orden del día y las demás reglas. O sea, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo sobre el orden del día, sobre las reglas, y una vez que estemos de acuerdo a eso, entonces ya podemos pasar a argumentar. Mientras eso no se haya cumplido, no debe pasarse a la argumentación, porque entonces la argumentación se llevaría a cabo sin reglas. Y una argumentación sin reglas, estamos hablando de una argumentación sin reglas que pretende ser organizada, pues no podría ser organizada, justamente porque no tiene reglas. Entonces aquí tenemos la primera etapa de la confrontación, se fijan los puntos de partida, cuáles son los puntos de partida de cada quien y se establece claramente un orden del día y no se pasa a ese orden al siguiente punto, a la argumentación, sin haber fijado claramente las reglas y el orden del día del que estamos hablando. Siguiente, la etapa de apertura. Aquí me equivoqué. De acuerdo, perdón. Déjenme un pequeño, llegan a un acuerdo. Ok, perdón, había un pequeño error. Decía, en la segunda etapa de la apertura, los protagonistas llegan a un acuerdo sobre el tipo de diálogo. Es decir, se van a fijar pues, la naturaleza de cómo se va a desarrollar el diálogo, qué tipo de diálogo van a sostener. Por ejemplo, si es un diálogo entre cuatro personas, si es entre cinco, si se le va a dar tiempo a uno, tiempo al otro, etcétera, etcétera. Se explora de inicio, o sea, la posibilidad de algún acuerdo para eliminar alguna diferencia que haya
que pues si están de acuerdo la mayoría o la diferencia es mínima, se puede llegar a un acuerdo al respecto, pues sacarla del tema. Entonces esta es la apertura. También se establece aquí lo que está permitido y lo que no está permitido. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, lo traigo a cuento porque pues fue una de las cosas que se vieron en el último debate presidencial que hubo, más bien en la serie de debates presidenciales que hubo en la última elección. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, estaba prohibido que usaran celulares. Incluso al candidato independiente, que es el gobernador de este estado, Jaime Rodríguez, le llamaron la atención justamente la moderadora porque en algún momento vio el celular. Luego él argumentó que nada más estaba viendo la hora, pero el acuerdo es que no se podía ver celulares. Por el motivo que sea, seguramente, pues para evitar que ante una pregunta alguien le esté mandando algún mensaje y esté dándose un debate pues, sobre con un tipo que tenga ventaja, porque tenga alguien que le esté informando y tenga acceso a información para debatir sobre o para rebatir a los contrarios. Entonces, se fija el tipo de diálogo, si se puede llegar a algún acuerdo sobre alguno de los puntos, ese punto se elimina, se establece qué se puede y qué no se puede hacer. El siguiente, la etapa 3, que es la argumentación en sí. Esta digamos que es el nudo, lo anterior es importante, pero es lo que sirve para que esta parte, la argumentación, se lleve a cabo pues con una mayor pues, pues claridad, o sea, que salga mejor en pocas palabras. Dice, aquí cada participante trata de conseguir sus fines, intentando convencer a los demás. Para ello debe de cumplir con las reglas generales de toda comunicación. Claridad, veracidad, sinceridad, eficiencia y relevancia. Algunas de estas las vimos, si ustedes recuerdan, en la clase anterior. Eh, Recordemos siempre que el nudo de todo debate, de toda discusión, de toda argumentación, es intentar convencer al otro. Nosotros tenemos nuestro punto de vista y evidentemente, dado que es nuestro punto de vista, pues es lo que queremos defender porque estamos convencidos de eso. Entonces, en esta etapa es donde vamos a intercambiar con los demás, que a su vez nos van a decir cuáles son sus puntos de vista y nos van a intentar convencer. En este punto, entonces, insisto, es donde se da el nudo, porque cada uno da sus argumentos e intenta convencer al otro. Ahora, ¿cómo lo va a lograr convencer? Pues evidentemente por el peso de los argumentos, o así debe de ser. Vamos a ver ahorita más adelante que no necesariamente, pero eso es lo que debe de ser, que el peso del que tenga los mejores argumentos sea el que se imponga. Y para que pues esos argumentos se imponga, tiene que haber, uno, claridad, o sea, expresarse en términos que todo el mundo entienda. Por ejemplo, traigo otra vez a cuento el asunto de los debates en las cámaras parlamentarias, en los parlamentos. Se debe tomar en cuenta que de los que están ahí escuchando el intercambio de opiniones, pues hay gente de todo tipo. Hay desde el que es un líder social, por ejemplo, un líder campesino, que a lo mejor pues no tiene una escolaridad muy elevada, lo que no quiere decir que no es una persona inteligente, pero que tiene una educación limitada, hasta pues el tipo que a lo mejor tiene doctorado en alguna cuestión, algo así. Entonces, como es muy heterogéneo la persona, la cantidad de personas a las cuales está uno dirigiendo, pues tiene que ser, pues primero muy claro, o sea, que se entienda qué es lo que estoy diciendo, sin usar cosas muy rebuscadas. Ser veraz. El punto de la veracidad es fundamental. Si nosotros recurrimos a la mentira, pues en algún momento alguien se va a dar cuenta y todo nuestro argumento va a caer como castillo de naipes. Sinceridad, o sea, de veras decir, no solamente ser veraz, no solamente decir la verdad, sino ser sincero en qué es lo que uno quiere. ¿No? Porque si uno no es sincero en lo que uno quiere, pues entonces va a generar desconfianza en las otras personas. En el momento en que entiendan que no estamos actuando con plena sinceridad, otra vez toda nuestra argumentación se va a venir abajo porque pues decir, bueno, si este hombre está actuando de manera insincera, ¿en qué más otra cosa pudo intentar engañarnos? Eficiencia, es decir, intentar decir lo más con lo menos, no estar repitiendo, siendo pues demasiado repetitivo, valga
redundancia en algún argumento o en alguna cuestión que estamos diciendo si ya lo dijimos una vez. Y el último punto, la relevancia, es decir, que lo que estemos diciendo tenga que ver con el punto que estamos discutiendo. No sacar cosas a cuentos que no tengan nada que ver. Entonces digo, claridad, veracidad, sinceridad, eficiencia y relevancia son reglas que debemos de cumplir en esta etapa, que es propiamente la argumentación, para intentar convencer a los demás. Y por último, la cuarta etapa, el cierre o conclusión. Dice, se puede llegar a un cierre, o sea, un cierre, en que se convenza al otro, en que ambos intercambien puntos de vista y llegan a un acuerdo, o sea, tú en esta parte tienes razón, pero te convencí yo en la otra parte y de alguna manera llegamos a alguna suerte de mezcla entre los dos o de combinación de argumentos o de cosas a la que intentamos llegar a un acuerdo. También puede suceder que ninguno de los dos se convenza. O sea, que ambos se separen y pues, ni yo te convencí a ti, ni tú me convenciste a mí, las cosas sigan igual. Ahora, aquí es donde venía yo la excepción. Te decía que normalmente, o lo que debe de ser, es que en una argumentación gane el que tenga los argumentos más sólidos. Pero hay ocasiones donde está involucrado, en las decisiones en las cuales está involucrado el número de votos, que simple y sencillamente la legitimidad está en el que tiene más votos, o sea, la postura que tiene más votos, porque ese es el acuerdo. Es decir, el que tenga mayoría de votos, ese es la decisión o el argumento que va a ganar. En el caso de los argumentos políticos, de los argumentos gremiales, normalmente la relevancia de los argumentos en estas ocasiones pasa a segundo término. Pasa a segundo término, no a último término, porque, por ejemplo, concretamente en los debates políticos, que una postura parlamentaria sea vencida no significa que sea irrelevante, porque los argumentos que están planteando ahí, si son más eficientes, son mejores que los de la parte que tiene mayoría de votos, pues con el paso del tiempo pueden hacerse valer en la siguiente campaña política. Nosotros dijimos que iba a pasar esto, ustedes no nos hicieron caso y ven, pasó. Entonces, en ese caso, es conveniente dejar esos argumentos. Por eso no debemos de creer que pues no tiene ningún caso. Si el partido contrario tiene mayoría de votos, va a votar en el sentido que ellos quieran, aunque nosotros tengamos la razón. Pues sí, eso es lo que va a pasar. Pero que nosotros hayamos dejado bien claro cuál es nuestra postura nos puede servir para más adelante. Eso es el sentido de lo que hay que decir. Bueno, entonces, el punto insisto, cuando hay una decisión que se va a tomar por mayoría de votos, hay otros factores, además del puro peso argumental, que debería de ser el principal y único factor a tomar en cuenta. Ahí pasa en ese sentido a segundo término, pero que diga que pasa a segundo término, que quede claro, no significa que sea irrelevante, es decir, que no tenga importancia. No, sí tiene importancia. Tiene importancia en la medida en que dejamos testimonio de cuál es nuestra postura y si tenemos razón, más adelante vamos a cosechar esa razón a través, por ejemplo, de la siguiente elección, donde ese sea un argumento nuestro para que voten por nosotros y no por el rival. Bueno, esto es en términos muy sencillos lo que son las diferentes etapas, recordando confrontación, apertura, argumentación y cierre y conclusión. En la confrontación se marcan claramente cuáles son los diferentes puntos de vista. En la etapa de apertura se explora la posibilidad de un acuerdo, se dice que se permite que no. En la etapa de argumentación ya ahí se debate propiamente si te cambian intentando convencer a los diferentes participantes siendo claro, relevante, sincero, veraz, etcétera. Pero por último, en el cierre, pues es donde se llega al final. Yo te convencí, tú me convenciste, llegamos a un acuerdo, no llegamos a ningún acuerdo, o el acuerdo que se llegó fue por votos. Entonces, esos son los resultados posibles. Bueno, esperando que haya quedado lo más claro posible y te dije que va a ser breve. Feliz 5 de mayo. El próximo miércoles terminamos con este punto y la semana que viene terminaremos ya propiamente con todos los temas del libro. Por lo pronto, lo que les voy a pedir yo que hagan como tarea, les dije que hoy les iba a decir que es lo que iban a hacer como tarea. Espérenme. Es lo siguiente, espérenme un segundo, ahorita empezamos otra vez.
Sí, bueno, disculpen que haya interrumpido un poco la transmisión. Lo que pasa es que quería verificar y se me olvidaba que este programa que estoy usando no es compatible con el que donde están los temas, así que me refiero al documento 1 de lógica, así que tuve que irme a la otra computadora para checar. Miren, en la página 9, no, perdón, es, les digo, sí, es en la página 8 de su documento 1. Recuerden, documento 1, etapa 4, empieza a establecerse lo que, o empieza a definirse lo que va a ser el documento de la etapa 4, justamente lo que van a hacer para poder pasar la etapa 4. Es el tema de un cartel. Ese cartel va a tener por tema para todos, va a ser cómo resolver el problema de la contaminación en Monterrey o qué hacer. Van a ser un documento que ayude a resolver el problema de la contaminación en Monterrey. Va a ser por equipo, esto no va a ser individual. Para la siguiente clase, quiero que ustedes, los capitanes de cada equipo, me hayan determinado, estamos hablando el próximo jueves, más o menos cuál es la solución que ustedes proponen. Es decir, alguno propondrá, no sé, establecer el no, o no circula, establecer reglas X para los automóviles, ponerle cierta cuestión a las empresas, aumentar el grado de forestación, o sea, lo que vayan a proponer ustedes. Ese va a ser sencillamente lo que van a hacer en esta fase del cartel. Luego, la semana que viene, ya les voy a definir exactamente para cuándo quiero que hayan hecho el cartel. Pero primero, quiero que pongan cuál es la tesis que ustedes van a defender. Insisto, el tema es cómo resolver el problema de la contaminación o cómo ayudar a resolver el problema de la contaminación en Monterrey y cuál es la tesis que va a defender su equipo. En base a esa tesis van a hacer ustedes su propio cartel con las reglas que iremos viendo, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, hasta aquí esta clase de lógica y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Que tengan un feliz 5 de mayo. Hasta luego.